desde el versículo 1 hasta el capítulo 15, versículo 13. Todo el aspecto práctico ahora de la enseñanza que vamos a ir viendo nosotros en esta noche. Rápidamente, para ver algunos temas ahí que son muy importantes, ir dialogando sobre lo que vamos leyendo y escudriñando. Deberes cristianos, así dice el capítulo 12, en la parte práctica. Si por gracia Dios ha provisto la justicia a través de la fe, ¿qué clase de respuesta debemos dar los creyentes en términos de nuestro diario vivir? En esta sesión, Pablo enseña que la justicia de Dios en nosotros, los creyentes, debe ser una experiencia practicada en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a ver cómo está dividido el capítulo 12 hasta el 15 sobre la justicia práctica, cómo ponemos en práctica todas estas enseñanzas que el apóstol Pablo nos da a través de estos 3 capítulos. Primeramente tiene que ver con respecto a Dios. El texto bíblico dice, donde vamos a emprender toda nuestra jornada, que está en Romanos 5:8, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado, o sea, no, Él nos perdonó, hemos sido encontrados sin tacha, limpiados. La fe en Cristo, por creer nosotros en su muerte, fuimos totalmente perdonados de todos nuestros pecados. Así como nosotros fuimos perdonados, fuimos justificados, ahora cómo debemos de proceder nosotros desde ese punto de vista como cristianos. Primeramente, respecto a Dios, ¿cómo debemos de ser delante de Él? Primeramente nos dice Romanos 12:1 que debemos de entregándonos a Dios como sacrificio vivo. Favor de leer el versículo 1. Vamos a ir leyendo algunos versículos. Así que hermanos, síganos, hermano. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la primera cosa en la justicia de Dios sobre nosotros respecto a Dios. Que presentemos una entrega total de nuestro cuerpo al Señor como algo santo, agradable, que es vuestro culto racional. La segunda cosa que vemos ahí, debemos siendo transformados por la renovación de nuestro entendimiento por la palabra. El versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ajá. No os conforméis. Esa es la demanda. Pero a veces nosotros nos amoldamos tan fácilmente a la circunstancia de este tiempo. Cuando la demanda dice, no os conforméis a este siglo, sino transformado, que haya renovación en nuestra mente. Deme un ejemplo de cómo la gente o los cristianos nos estamos conformando a este siglo.
La conformación de un cristiano ante las cosas son muchas, podríamos citar algunas, como por ejemplo cuando la iglesia no se pronuncia en cuanto a leyes inmorales que el gobierno aprueba. ¿Ok? Contra todas estas, por ejemplo, en la televisión también, me refiero a la televisión nacional. Y Claro. claro que la internacional también, donde presentan cosas terribles que no ayudan, no hay una programación que ayude a educar, a formar, que tenga valores cristianos. Nos conformamos, no hacemos absolutamente nada por en algo cambiar esto. Ya, podríamos citar algunos ejemplos, pastor. Exactamente, o sea, nos adaptamos y fácilmente apoyamos esas cosas que vemos. Cuando debería ser la demanda es la justicia práctica es no nos conformemos, sino transformados. Que hay una renovación de las cosas. Dice también, no conformándonos a las normas de vida de este siglo. Yo aquí quiero mencionar algo. Yo conozco una joven mamá de una iglesia X. Yo me quedaba sorprendido de que la joven mamá tenía para mí, yo veía decir, está creciendo, tenía una espiritualidad buena. Y hasta que me decía, pastor, yo estoy tan enamorada de Cristo. El Señor me ha enseñado que voy a estar totalmente entregada a él. De pronto comenzó a quedarse. Y el otro día, ella pone en el Facebook algo que me dejó bastante preocupado. Ya hace 2 años que no le he visto a ella, a esta joven mamá. Pero ella con un como pantaloncito caliente, con una blusita enseñando el ombliguito, y tiene una niña de 8 años, igualmente, así vestida, y las dos bailando un reggaetón ahí. Y yo dije, Señor, eso puede traer problemas a ella. Ya tiene problemas en su vida espiritual, alejada de Dios. Y segundo problema para la gente que ve hoy en día que está al acecho de estas cosas para secuestrar a las personas así, a los niños, de que están mostrando algo que al mundo le gusta, pero que ella no se da cuenta de lo que está haciendo. No conformándonos a la norma de vida de este siglo. Yo creo que el cristiano debe de vivir su vida centrada en el Señor Jesucristo, como dice, que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. En cuanto a la iglesia, respecto a la iglesia, ahí entramos en lo que decía la hermana Fabiola. Viéndonos a nosotros mismos desde la perspectiva de Dios como miembros del cuerpo de Cristo en adecuada relación el uno con el otro. Romanos 12, versículos 4 y 5, por favor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué interesante, ¿no? El consejo de Pablo.
nuestra relación debe ser agradable entre los miembros. Y sabemos que no tienen toda la misma función. Cada uno dentro de la iglesia ejerce una responsabilidad, una tarea. Y si somos muchos, formamos un cuerpo. Pero ese cuerpo tiene que estar juntos, unidos, apoyándose los unos a los otros. Que hay una hermosa armonía y relación, los miembros. ¿Cuántos pueden hacer? Todos los miembros pueden hacer muchas cosas dentro de la iglesia. Yo veo, para ilustrarles, no sé lo que ustedes hacen, pero yo veo que la hermana Ana María me dice que se va a Palestina, creo, ¿no? Los fines de semana van por allá. Santa Lucía, pastor. Santa Lucía y a Santa Lucía. Entonces, hay un grupo hermano que les gusta esa tarea. Son parte del cuerpo de Cristo. Hay otro tal vez que le gusta la enseñanza como maestro. Hay otro que le gusta la vida de oración. O sea, todos tienen una función allí. Son muchos, pero no todos ejercen la misma función. Pero hay que respetar la posición del uno del otro. También practicando los dones espirituales que Dios ha dado en la iglesia. Versículo del 6 hasta el 8. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ok, ahí están diferentes dones que se ponen al servicio de la iglesia. Y cada uno puede desarrollar una actividad para servir con alegría dentro de la iglesia. Ahí hay una lista, ¿no? Una lista que encontramos, el de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el que da con liberalidad, el que hace misericordia. Qué importante es esto. Yo decía el otro día hablando con un grupo de hermanos pastores, decía, hermano, los dones, si lo unimos a lo que encontramos en Hechos capítulo 2, que al comienzo dice que eran todos de un mismo sentir, yo creo que podríamos tener unas congregaciones hermosas y en crecimiento. ¿Cuánto podemos hacer juntos con lo que Dios ha puesto a nuestro lado, en nuestras manos para servir? Yo estuve visitando a una iglesia ahí en la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas, y conocí a un pastor que tiene un don muy bonito. Y él me dice, pastor, cuando esté de paso por aquí, visite mi iglesia. Y fuimos con mi esposa. Y créame que me llenó de tanta alegría, ver lo que iba a hacer esa mañana. Me dice, pastor, usted va a tener la oportunidad de orar esta mañana por la gente que viene y también decirle unas palabras. No que le predique, unas palabras de motivación, de ánimo para toda esta gente. ¿Y qué era el ministerio que la iglesia tenía con un grupo hermano? Ellos, toda la semana, los días lunes, pasaban el día viernes y sábado, pasaban por los Walmart
por los centros comerciales que venden comida, retirando comida para ayudar a la gente más necesitada, más necesitada. Y yo le digo, ¿y cómo lo consigo este? Dice, hermano, presentamos un pedido a estas instituciones, lo que queríamos hacer con la gente pobre que viene a nuestra iglesia, o gente necesitada. Y ellos nos proveen los fines de semana comida, y yo voy en la camioneta de la iglesia, llenamos la camioneta y el día lunes estamos entregando. Pero fíjense que yo dije, Señor, gracias por lo que están haciendo, pero tenían un salón lleno de bastante comida, panes, leche, aceite, fruta, cualquier cantidad. Y estaban clasificando lo que era pan, lo que era los galones de leche, no litros, galones de leche, aceite. Yo cuando vi el aceite, yo dije, este aceite es caro, porque es el aceite que aquí casi no lo usamos, porque solo para poner gotitas nomás en la comida. Y dije, Señor, este aceite es carísimo. Bueno, me dice, pastor, vamos a empezar. Usted dígale a la gente la importancia de cómo el Señor Jesús repartió su alimento en esa época. Bueno, más o menos me dijo lo que él tenía que hacer. Y luego haga la oración y bendiga los alimentos. Y aquí viene la parte de sorpresa que me dio más sorpresa. Porque yo pensé, como acá nosotros, cuando damos algo, en una cajita, en una fundita, ¿verdad? Y le entregamos. Cuando veo es que ellos tienen esos carritos como los supermercados. Y cada persona va pasando por la mesa donde están y le van poniendo en esos carritos hasta que el carro está lleno. Esa es su comida. Oiga, dije, hermano, que tenía 3 carretas. Y yo le digo, y a la señora que tiene 3 carretas hay que darle las 3. Sí, porque dice, una es para ella y tiene 4 hijos, pero los 4 hijos tienen esposas, pero esos hijos están en la cárcel, todos ellos. Entonces hay que alimentarlos cada semana aquí. Qué ministerio tan increíble. Luego de que terminamos eso, de entregar la comida, como más de 50 personas que estaban ahí con su carretilla, me dice, pastor, quiero mostrarle algo. Los hermanos decidimos hacer algo. Y me llevó a unas propiedades al lado de la iglesia. Mire esta casa que está aquí y esta otra aquí. Acabamos de comprar estas 2 propiedades. Por supuesto que no son nuevitas, pero hay que repararlas todo. Pero estas casas vamos a destinarlas para ayudar. Hay un grupo de hermanos, dice, que con sus dones y con sus habilidades ya hemos organizado para ayudar a los ancianos. Vamos a hospedarlos aquí. Aquí va a tener su cuartito de dormir, su comida y todo. Tal hermana es enfermera, va a dedicar un tiempo. Tal hermana es chef, va a dedicar un tiempo para guiar a otras hermanas a preparar la comida. Los dones de servir, de repartir, de aconsejar. Y yo creo que debemos de ampliar, ¿verdad? Hoy el concepto también de poner en práctica en nuestras iglesias todos esos dones que tienen los hermanos. Para dar servicio a los hermanos y a la comunidad. Eso es lo que el consejo que está dando Pablo allí. Consejo práctico. Por eso ya la teoría ya no fue dada, pero ahora vamos en la parte práctica. Vamos a seguir, hermano.
Respecto al mundo, ¿cómo debe de ser el cristiano? Amándonos los unos a los otros. Versículo del 9 al 13, por favor. Amén. El versículo 9 al 3. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requieren diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Todo eso que está Amén. manifestando Pablo en esos versículos tiene que ver mucho con el amor. Muy importante. El amor es la base de todo este servicio que podemos dar. Y también practicando los principios de la Escritura en nuestra relación con los no salvos. Versículos 14 y 15. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ok. Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. Y luego, venciendo con el bien el mal. Versículo 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ok. Amén. ¿Qué opinan de eso, hermano? Difícil, poco pero debe- posible. Un A ver. poco duro de cumplir, pero tenemos que ser la imagen de Cristo. El Señor tuvo misericordia y nos amó a pesar de nuestros errores y nosotros debemos hacer lo mismo. Ok. Bien práctico. El Señor nos va regenerando, nos va renovando, aunque en el mundo éramos algo diferente. Cuando estamos en Cristo, nosotros tenemos que ser diferentes. Entonces, no pagando mal por mal, sino haciendo el bien. Y cuando se disgusta con un hermano, Pídele ahí perdón. está el consejo para arreglar las cosas, ¿no? Claro, ahí hay, como le digo, pastor, una persona, bueno, me pongo como ejemplo, una persona que temperamento fuerte, pero estando en Cristo, prácticamente he dejado esa práctica. Cuando la hermana Ana María no quiera hacerle la carrera, no. Ahí sí, pastor, ahí sí me enojo. No, César. Yo tengo que, si tú estás enojado conmigo, yo tengo que ir donde ti y decirte, Pedro, César, perdóname Amén, por hermano, haberte hecho algo. ¿Qué te está molestando? Ya sabe cómo nos queremos, hermano. O sea, amén, hermano, amén. Muy bien. Y respecto a las autoridades que nos gobiernan, ahí creo que ustedes van a hablar de todo. El consejo del apóstol Pablo es... Pastor, perdón, Sí. no me vaya a pedir que lo ame a Correa. No, yo no voy a decir nada, usted está diciendo, sometiéndonos a toda autoridad superior. Capítulo 13, versículo del 1 al 3. A ver, hermano Gabriel, léanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor,
al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Bueno, hermano, Pablo es bien directo, ¿no? Sométase a toda autoridad superior. Nosotros no podemos juzgar si la autoridad hace cosas malas o hace cosas buenas. La demanda es una actitud práctica. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Tenemos autoridades en el gobierno, pero también tenemos autoridades en la iglesia y también tenemos autoridades en la empresa donde laboramos, ¿verdad? Entonces, uno tiene que respetar, someterse a las autoridades que nos están guiando. Muchas veces cuando nos oponemos, ahora aquí es donde estamos el punto de vista, dice, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, las autoridades que fueron elegidas en este periodo, que ya llevamos 5 meses, se la eligió ¿por qué medio? Por votación popular. Democracia. Por votación. Democrática. Votación. Y esa democracia tiene que ser respetada. Y es igual lo que funciona en una iglesia, también la democracia. Cuando se va a tratar de un asunto y se lleva a la asamblea y se lleva allí, y la democracia se demuestra por la votación. Puede ser que no siempre todos están de acuerdo, pero la votación es la que decide, ¿verdad? Y el punto que se trata, el que tiene mayor voto, ese tema es el que pasa, o lo que se está tratando de llevar a cabo. Pero hay que respetar eso. ¿Por qué razón? Reconociendo que los propósitos de Dios se llevan a cabo a través de los sistemas legales. Vamos a ver allí, entonces, también y cumpliendo con nuestros deberes como ciudadanos. Vamos a leer allí entonces, versículo 4, primero, versículo 4, por favor de leer, ¿qué dice 4? Romanos 13:4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no, en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Ajá. Recuerda cuando el Señor Jesús fue bien cumplidor de las leyes. Cuando tenían que pagar un impuesto. Y a veces con nosotros los cristianos es un problema también eso de pagar los impuestos. Nos ponen impuestos. Ya en enero hay que pagar, ¿verdad? Por las propiedades. Y yo no sé, pero si pasó el censo por su casa, que fue el año pasado, y si usted este año si pagó este año, ya estaba ahí la nueva tarifa, si no, le viene doble. Por ejemplo, yo pagaba aquí donde estoy viviendo, porque no había sido censado, yo pagaba $7 al año el impuesto. Y uno se pone feliz, porque no es mucho, ¿no? Pero cuando pasó el censo el año pasado, y me tocó este año pagar, me tocó pagar $90. Porque ya estaba el avalúo catastral, cuánto costaba el terreno, cuánto costaba la casa. Bueno, hay que pagar. Pero a veces algunos no queremos cumplir con eso. Entonces los sistemas legales hay que cumplirlos. Cumpliendo con nuestros deberes como ciudadanos. Versículos 7 y 8.
Versículo Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Estaba hace años, hermana, hablando de este tema de pagar los tributos. Y mire lo que hizo un hermano que me dejó sorprendido. Bueno, cuando leímos esto, dice, pagad todo lo que debáis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Yo estoy dando una clase similar de esta hace años en la iglesia Dios es Amor, que teníamos el instituto, y un hermano que era miembro ahí de la iglesia, ya mayor, muy serio el hermano, muy responsable, y me dice, maestro, ¿me da permiso? Y le digo, hermano, pero estamos en clase, ¿dónde va? Ahorita me acaba de tocar, dice, pagad todo lo que debáis, te vais, al que tributo, tributo. Ya regreso. Y después de una media hora, él regresó. Y entonces le pregunto, ¿y hermano qué fue hacer? Es que mire, hermano, aquí dice esto, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, pero hace años cuando yo era mundano, me acordé que al cantinero le quedé debiendo. Me fui a pagar porque no quiero deber nada a nadie. Oigan, hizo reír el hermano. Bueno, eso fue la motivación de él. Era para una deuda vieja. Se sentía culpable. Yo creo que cuando un hermano le presta a alguien, así sea un dolarito, hay que devolvérselo. Hay que devolvérselo. Y sobre todo, dice, debemos de mucho más demostrar mucho amor a las personas. Hay hermanos que aman de una manera increíble a otro hermano. Y de esa manera también nosotros debemos demostrarle esa misma actitud de amor. De amor. ¿Qué les parece, hermano? Usted no me debe, ¿no, pastor? No. No, no. Bueno, yo creo que usted sí me debe, pero no se preocupe. Pero ya le he perdonado. Pero usted debe de amar a todos los hermanos en Getsemaní. ¿Cómo? Debe de amar a todos los hermanos en Getsemaní. Yo los amo, pastor. Bueno, aunque no le inviten a las tortillitas verdes. No, la Anita María está reinvitada, pastor. Bueno, entonces, qué importante todas estas enseñanzas prácticas. Vamos a pasar por ellas porque son muchas y nos va a llevar mucho tiempo, pero sí vamos a leerlas rápido. Muy bien, vamos a seguir, hermano. Vayan recordando todas estas cosas porque sobre estos capítulos del 12 al 15 va a ser su tarea final que le voy a dar al último. Vamos a ver. Respecto a los que nos rodean. Verso 8. Viviendo una vida de amor. Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Muy bien. Suficiente, el versículo lo enseña. Y reflejando la piedad en nuestro carácter y conducta. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia
se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Y respecto a los creyentes, ¿cómo aplicamos la justicia? No juzgando ni criticando a los creyentes. En el capítulo 13, el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Ok. Eso es todo, hermano. Yo creo que la crítica es un pecado que no es bueno. No trae, tiene amor, no tiene nada. así es, no trae bendición a la iglesia ni a los hermanos. Más vale cuando veamos algo, oremos por ese hermano, pidamos que el Señor le ayude y no entremos en ese tipo de la crítica que destruye. Respecto a otros creyentes, bueno, ya estamos, respetando las opiniones que tengan otros cristianos acerca de asuntos debatibles. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Muy bien. Las opiniones debatibles a veces que hay dentro de los hermanos o de la congregación, debemos de respetar la opinión de ellos. No siempre vamos a estar de acuerdo. Ahí en la iglesia de Roma el problema era entre gentiles y judíos. El problema era comer la carne que había sido sacrificada a los ídolos. Pero eso estaba dividiendo a la iglesia. Y Pablo, el consejo es recibir al débil en la fe, pero no contendas con él. Si él cree que sea de comer carne, tú en cambio come legumbres, pero no entre en ese precio. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Ahí viene la parte, porque Dios le ha recibido. Porque la salvación no estaba por comer una carne o no comer la carne. Por guardar ritos de legalistas de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Es que, pastor, ahí sí hay un problema, porque hay hermanos que sí tienen más conocimiento en la palabra de Dios, y en el momento en que uno, o sea, yo le digo porque yo he escuchado, no en mi iglesia, pero en otras partes yo he escuchado, incluso hasta en el mismo taxi, que hay cristianos evangélicos que vienen, pero hechos los sobrados, como que más saben, ¿sí me entienden? Entonces, uno primero no puede contender en la palabra de Dios. Entonces, uno tiene que ser también misericordioso, uno tiene que callar, ser prudente. Si el otro, usted sabe que de nada sirve si yo sé mucho o yo sé teología y toda la cuestión, eso no tiene que ser síntoma de orgullo, ¿sí me entienden? Más bien, lo que uno sabe, uno tiene que aplicarlo al servicio y ponerlo a los pies del Señor. Yo lo pienso así. Entonces, uno con humildad debe, más bien es con amor, mansedumbre, hablar a su hermano que está falto de entender la palabra de Dios, ¿sí me entienden? Y yo creo que para eso estamos aquí, para ayudar a otros con nuestro aprendizaje, y no para hacernos soberbios de lo que sabemos, ni la mamá de Tarzán, ni mucho menos. O sea, yo lo pienso así, pastor. Y si no entiende, hay que dejarlo nomás y orar por él, porque a veces hay que no entienden de verdad. No, pues ahí hay que darle con un palo. No, pues tampoco así. ¿Dónde está tu amor y tu piedad? Bueno, hermano. Vamos a seguir avanzando. Recordando que
recordando que tenemos que dar cuenta de nuestros actos al Señor Jesucristo. Versículo 10 al 12. 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está. Vivo yo, dice el Señor, que antes mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Creo que está bien claro, ¿no? Amén. Luego, no siendo un obstáculo para el crecimiento de otro cristiano, ni piedra de tropiezo para ellos. Versículo del 13 al 17. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. ¿Cuál era? ¿Qué más, pastor? 17, El 17. ¿no? Ya. No seas, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí está la respuesta completa en el 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. La división que se provocaba entre los hermanos ahí en la iglesia de Roma, la bendita comida. Y Pablo es bien concreto. No seamos piedra de tropiezo para nadie. Muy bien, hermano. Edificándonos y agradándonos los unos a los otros. Vamos a leer allí entonces los versículos que tenemos a continuación. Amén. Versículo 18. Vamos a leer hasta 22. 18 al 22. 15, 18, 22. Ajá. Amén. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. No, estamos en el capítulo 14, hermano. 14. Claro, 14. 18. 22. 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Hasta ahí, pastor? Sí, está bien. Entonces, hermano, mire, una y otra vez Pablo enfoca ese problema que tenían los hermanos ahí de Roma. El problema, la comida, la carne dedicada a ídolos. Nosotros no tenemos esa práctica de comer carne, si es malo o bueno o no, pero a veces hay otras cosas que sirven como obstáculos para el crecimiento de los cristianos. Y como el chisme, los pleitos, las peleas, las divisiones, las contiendas, otras cosas. Y esas cosas causan malestar. Entonces, así que dice, sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación, que eso es lo más agradable. Y luego, hermano,
edificándonos y agradándonos los unos a los otros. Capítulo 15, versículo 1 y 2. Amén. ¿Puedo leer? Sí, Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ajá. Ok, hermano. Dígame qué piensa de eso. Esto es muy importante porque a veces pensamos que somos súper espirituales porque no caemos en pecado como los demás, pero dice la palabra de Dios también que el que cree estar firme, afírmese más, ¿no? Y más bien debemos tener espíritu de mansedumbre para poder edificar al hermano, poderle dar un consejo apropiado. Ok. Pastor, buenas noches, hermanos. Yo también tengo un pequeño comentario sobre eso, que el versículo 2 hay que tomarle bastante atención porque en el 1 dice, no agradarnos a nosotros mismos, pero en el versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Entonces esa parte uno siempre debe tener en lo que es bueno para edificación. Así es. No significa que lo voy a tolerar a un hermano en algo que está haciendo malo, no es que tengo que agradarlo a él o alcahueteando o siendo cómplice de algo, no, sino que en lo que es bueno para edificación. Y ese versículo siempre hay que leerlo bien despacito para poderlo entender. Claro, y también dése cuenta en la flaqueza de los hermanos, también debemos de tratar de soportar. No todos tienen el mismo crecimiento espiritual que yo tengo, que otros tienen, pero puede ser más débil, entonces nosotros tenemos que ayudarle a que pueda superar en todo para que vayan a ir creciendo. Y esos son temas que se presentan a veces en la iglesia. ¿Cuánto bien podemos hacer a una persona cuando le ayudamos en su flaqueza para que termine con ese problema? Mire, en una iglesia había un nuevo creyente, pero él tenía una debilidad. Creo que a muchos tienen, pero tienen que superarla. El hermano era fiel, iba a todos los cultos, estaba todo. Pero un día llega a la iglesia como que bailaba el son que caminaba. Y yo le digo, hermano, ¿qué le pasa? ¿Está enfermo? ¿Tiene algo? Porque usted no está caminando rectamente. Usted lo veo que anda que como que ya se me va para un lado y para otro. Oh, estoy bien, hermano, estoy bien, hermano. Ah, ya sé lo que le pasa a usted. Usted está happy ahorita, ¿no? Bueno, yo le dije, venga acá, hermano, siéntese aquí, conversemos. Dice, vea, pastor, la verdad es que yo estoy en la iglesia. Me encanta estar en la iglesia. Pero esa es mi debilidad. Y no quise dejar de venir a la iglesia, vine así porque me había pegado unos traguitos. Véale, hermano, yo me di cuenta, los demás creo que no se han dado cuenta. Tranquilo, hermano. Solo quiero pedirle que oremos y pongamos este asunto suyo en las manos del Señor. Yo le aprecio, usted puede llegar a ser un buen creyente, pero hermano, usted tiene que luchar con eso. Así que cuando tenga alguna dificultad sobre eso, venga y conversemos. Pastor, pero en ese estado orar no es... No, pero es que él no estaba borracho totalmente. Sino que yo me di cuenta que andaba, pero él sí tenía esa debilidad. Ahora, no sé si cuando él estaba solo se emborrachaba totalmente, no sé. Pero la cosa fue que el hermano, yo quiero ayudarle. Entonces, esa era su fraqueza. Pero si yo vengo, llegó un hermano así, borracho, que este otro, lo mato, hermano. Lo mato en ese momento. Dice que sepamos soportar las flaquezas. Y entonces el hermano cambió totalmente, cambió. Dice, qué bueno que me entendió, nadie me criticó,
Recuerda lo que vimos ahí sobre la crítica. No critiquemos, sino ayudemos. Y hasta ahora es como un mueble en esa iglesia el hermano ahí. Ya tiene años, como un mueble. Yo le digo, hermano mueble, ¿cómo le va? Ah, ya sé por qué me dice pastor cada vez que visita aquí esta iglesia, dice. Bueno. Y sigue bebiendo, pastor. No, él no. Él no bebe, dejó eso. Dejó de todo, hermano. Entonces, pero alguien tenía que ayudarle, ¿verdad? En su flaqueza. Pero pastor, usted lo ayudó en el buen sentido, o sea, en la edificación, o sea, nos vamos orando y todo lo demás. Claro. O sea, Así mire, es. lo mismo está diciendo ahí, o sea, usted lo ayudó a él. No Así le es. dijo, no, que no hay ningún problema. No, mira, eso no es correcto. Pero vamos orando para que el Señor te ayude en esto. Así es. Mire, en lo bueno, edificándolo, que eso es bueno. Esa es la parte que tenemos que hacer entonces, edificando. Pablo, pastor, cuando dice aquí, así que los que somos fuertes debemos soportar, y la palabra es muy clara, Así es. soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y el mandamiento está claro, de una vida práctica, de amor. Sí, debe de ser lógicamente, porque lo que manda aquí la palabra es para edificación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Dios nos muestra, nos permite ver situaciones de algún hermano o hermana, o si me toca a mí, que vean en mí, pero es para eso, para edificar. No para arrancar, sino para edificar. Eso es lo que dice la palabra de manera muy, muy clara. No agradarnos a nosotros mismos. Yo podría añadir edificar y fortalecer. Así es. Exactamente. Muy bien, ¿se da cuenta? Ayudarlo a arrimar el hombro, levantar la carga junto con él. Esa carga que él tiene, que no ha podido sacarse, ayudar a llevarla. Y ser un compromiso como hermanos a ayudar para que se restaure, él cambie también, ¿sí o no? Así es, Anita. Así es, hermano. Enseñarle que esa carga se debe entregársela a Jesús para que el Espíritu Santo actúe en él. Claro, esa es la idea, ayudarle, así es. Muy bien, usando y absteniéndonos de usar según sea apropiado la libertad que tenemos en Cristo, versículo del 4 al 6. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que, unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué Amén. bien. Ahí está la respuesta a la otra, ¿no? Que estábamos Amén. hablando. Y luego dice, aceptándonos los unos a los otros, como Cristo nos aceptó, tal como somos. 15:7. Por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Aleluya. ¿Cómo nos recibió el Señor a nosotros? Como lo que somos, pastor, como los así como somos, así como éramos pecadores, injustos, pero Él no vio nuestro pecado, Él simplemente nos perdonó. Amén. Nos perdonó para siempre. No vio nuestras flaquezas, pastor, no vio nuestras flaquezas, no vio nuestra debilidad, no la vio. Él sabía que con la ayuda del Espíritu Santo, con su vida, con su verdadera vida, nosotros íbamos a poder salir adelante. Él puso su hombro, pastor, Él levantó el cántaro de agua por nosotros. Él recibió toda nuestra carga, todo nuestro pecado. Muy bien. Recuerda lo que dijo Pablo cuando leímos en Hechos, de los cuales yo fui
el más pecador de todos. Amén. Así dijo Pablo. Y el Así. Señor lo recibió. Bueno, y así nos ha recibido el Señor a muchos. Yo creo que a todos, pastor. Nos aceptó y así debemos de aceptar a nuestros hermanos también, ¿verdad? Así es. Como Cristo nos aceptó tal como somos. Muy bien, ahora entramos, después de pasar por todas estas enseñanzas prácticas, si vamos a seguir con el versículo 14 en adelante, el anhelo de predicar el evangelio de justicia que tenía el apóstol Pablo. En la sesión final, Pablo enfatiza la importancia del evangelio y los milagrosos resultados que ha conseguido. El apóstol aspiraba a predicar el evangelio en otras regiones. De ahí que tenía ese vivo deseo de ir a España, visitando Roma en el camino, pero su dirección era España, no Roma, sino de paso nomás por Roma, pero su propósito era tocar España. Y en su despido, Pablo envió saludos a aquellos personas que él conoció en los lugares que visitó en su viaje misionero. Vamos a ver ese deseo de Pablo que tenía por ir a España. En el capítulo 15, versículos 18 al 21, por favor de leer. Amén. Porque Sí. no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Ok. Entonces, Pablo había cumplido muy bien su tarea, había predicado por todo Jerusalén, por todos sus alrededores, había evangelizado a la gente, pero ahora su deseo era tocar a aquellos a quienes nunca se le había anunciado el evangelio acerca de la verdad de Jesucristo. Entonces, Pablo aspiraba justamente ir a España. Y ese deseo de él no llegó a cumplirse porque su destino terminó en Roma. Y siempre que él tenía ese deseo, había oposición de alguna manera. Versículo del 22 hasta el 24. 22 y 24. Por favor de leer. 22-24. Sí. Dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Ajá. ¿Qué visión que tenía este varón? Evangelizar otras tierras también. Llegar con el mensaje del Señor. Pero dice algo ahí un poco triste en el versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Realmente esa era su última visita a Jerusalén y luego estaría embarcado para ir como prisionero a Roma. Y el sueño, el deseo de Pablo
de ir a España no fue posible. Entonces, Pablo, estando allí en Jerusalén, Pablo envía saludos a aquellas personas que conoció en los lugares que visitó en su viaje misionero. Y cuando usted va al capítulo 16 de la carta a los romanos, usted se encuentra con una lista de personas que él ya conocía sin haber estado en Roma, pero conocía una lista increíble de personas que había ido conociendo. Y recuerda que la hermana Febe era la encargada de llevar la carta a los hermanos en Roma. Y luego da el nombre de personas. En el 3, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores. En el 5, saluda también a la iglesia de su casa. Saluda a Epeneto, amado mío. En el 6, saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. En el 7, saluda a Andrónico y a Junía, mis parientes y mis compañeros. Bueno, tú dices, es una larga lista de saludos que termina en el versículo 24. Tantas personas que él conoció en distintos lados mientras ministraba al Señor. Qué bonito. ¿Y cómo podía recordar los nombres de todos en cada lugar donde él había predicado? Esas personas eran ahora líderes, siervos, sirviendo ahí en Roma y en distintos lugares. Pero en medio de todo ese saludo, me llamó mucho la atención una recomendación que Pablo hace a los hermanos de la iglesia, que están en el versículo 17 y 18. A favor de leer. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ese era un problema que ya tenía Pablo en esa época y un problema que tenemos hoy en día. Hay personas que a veces se equivocan y escuchan por ahí palabras que les son agradables a su oído y se apartan de la doctrina. Y luego quieren venir a su iglesia con lo que escucharon afuera y meter en la iglesia. Por eso él dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y la recomendación es que os apartéis de ellos. A veces es duro esa parte, duro. Y yo siempre, cuando puedo hablar de esto, de la doctrina, usted manténgase en lo que usted creyó en Cristo Jesús, cómo el Señor tocó su vida. Y uno tiene que hacer frente y saber distinguir lo que es bueno y lo que es agradable, o lo que puede causar malestar en la vida de la iglesia. Nosotros como Iglesia Bautista también hemos tenido que aprender eso, hacer diferencia en la doctrina. Hermanos, cuando yo era joven, muy joven, tenía 17 años, y estaba en mi primer año de estudio en el Instituto Bautista.
Vivía al lado de la casa de mi abuelo una señorita guapa, bonita, agradable. Nos hicimos amigos. ¿Con qué te vas? Y esa amistad nos acercó. Como por 2 años. Pero luego yo tuve que romper con esa amistad. Y me acuerdo que esa amistad, a veces uno tiene que al apartarse, te va a causar algo de dolor en tu corazón. Y aquí había el problema de doctrina. Habíamos hablado de tantas cosas y ella me dice, no sé si podemos llegar a entendernos, porque usted es bautista y yo soy adventista. Ah, usted es sabática. Bueno, y me invitó a una reunión de jóvenes de su iglesia. Yo fui. Quería saber cómo eran ellos. Y ese día había un joven predicando y ella no supo qué hacer, ni dónde meterse, ni qué decir. Ese joven nos dio palo a los bautistas como usted no tiene idea. Y yo ahí calladito, escuchando. Y yo le dije, ¿se da cuenta? Ese es el problema. Hoy, de seguro que él no sabía que yo era bautista, le digo, porque usted no le había dicho. Pero no es así como nos pintan ustedes, ni como yo le pinto a usted. Yo por eso quería saber de ustedes, porque yo he estudiado que su fundador es Guillermo Miles, la señora Elena de White, he leído sus materiales y todo, y le di mi opinión de doctrina. Mi doctrina está basada en el Nuevo Testamento, no en 2 personas, sino en la persona del Señor Jesucristo. Así que hemos sido amigos por 2 años, pero yo tengo que hacer lo que dice la palabra del Señor. Hasta aquí podemos ser amigos. Ha sido un buen tiempo, pero yo tengo que apartarme, porque usted no va a cambiar su posición, ni yo tampoco. Y después de esta experiencia, créanme que nos despedimos con el espíritu de buenos hermanos en el Señor. Así como despidieron a Pablo cuando ya se pidió los hermanos y fue camino a Roma y en la isla de Malta, con muchas lágrimas. Hasta ahí llegó nuestra amistad. Porque yo no quería ser piedra de tropiezo para ella ni ya para mí, porque yo conocía mi verdad. Entonces, seguí el consejo, que os apartéis de ellos. Entonces, ese debe ser el sistema nuestro también hoy en día. No entrarnos a pelear, sino sencillamente me aparto de aquella persona porque va a causar tropiezo. Y eso me hace recordar que la hermana Fabiola tal vez recuerda al misionero Gerald Doyle. Sí, No conoció a él. No, pastor, no lo conocí personalmente, no. Bueno, él era bien duro en cuanto a doctrina. Recuerdo que en un campamento de jóvenes, una iglesia, no sé qué iglesia, llevó un joven. Y era cuando estaba en boga esto de aplaudir
con las manos. Y el joven comenzó a cantar con sus manos ahí, todo eso. Y él hizo parar los cánticos. Yo recuerdo esa experiencia. A ver, hermano presidente de los jóvenes de la asociación, venga acá. Este es un campamento bautista, no de otro grupo. Porque no queremos que haya confusión. No estuvo bien lo que está pasando ahorita aquí. Así que, joven, le dijo, mañana, usted a primera hora, coge su maletita, yo lo voy a dejar a Guayaquil. Oiga, durísimo el hermano en cuanto a doctrina. Y se lo trajo. Y los jóvenes, ¿cómo, pastores? No. Nuestra posición es esta. Si él quiere estar, tiene que aceptar nuestra posición. Si no, pues, que se aparte. Lástima, pastor, que hoy en día, yo creo que si viviera nuevamente el pastor Doyle, escucharía a las iglesias cómo aplauden, cómo... Se quedan vacías. No, de verdad es que... Pastor, ¿qué año era ese? Me suena el misionero Gerald Doyle. ¿Qué año era más o menos? Porque me suena conocido, me suena. Creo que haber sido en el 75, por ahí, 70. Sí. Ya. Sí. Entonces, pero valió la pena porque en verdad... Pero sí se lo conoció Pedro. Era en el tiempo que incluso nosotros estábamos con Bárbara River. Él ya estaba muy anciano. Sí, ya estaba muy anciano. Muy anciano con su esposa. Un señor muy alto. Sí. Ustedes tenían un pastor que era muy fiel a la doctrina bautista. El pastor Veloz era igual el pastor Veloz. Así que era muy buen pastor en cuanto a doctrina bautista también. Muy bien. Entonces, es porque el asunto se causa, como dice, confusión, dice, porque tales personas, dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que quieren ser vistos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Bueno, cada iglesia tiene que tomar su posición firme de acuerdo a lo que dice la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a avanzar 10 minutitos más para descansar, que tomen su... Ahora, Pablo termina esta epístola como tenía costumbre, con una bendición y una hermosa doxología. La doxología es que al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único y sabio Dios, sea la gloria siempre por medio de Jesucristo. Amén. Y eso es lo que dice la versión internacional. Pero en la versión que estamos siguiendo, la del 60, la doxología es la siguiente. Y al que puede confiaros según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan la fe. Y al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así concluye la carta a los romanos con esa doxología. Vamos a quedarnos ahí y volvemos 20 para las 9. No hemos terminado Romanos, solo hemos pasado por la carta. Todavía viene cuáles son las enseñanzas principales que encontramos en el libro de Romanos. Entonces,
Ya hemos hecho un paseo por toda la epístola, pero ahora vamos a ir por las enseñanzas. Entonces, hay un montón de enseñanzas, hermana. Amén. Enseñanzas principales que tiene la epístola. Pónganle mucha atención, no, nomás voy a enumerarlas, todas las enseñanzas, porque hay como unos 40 temas diferentes allí, y después les voy a explicar qué vamos a hacer con eso. Así que vamos a tratar de ir adelante. Enseñanzas principales del epístola. Empezamos desde el primer capítulo hasta el capítulo 16, solo enumerando todos los temas que más o menos hemos tocado y que ustedes pueden encontrar detenidamente. No le he puesto el texto bíblico porque es fácil de encontrarlo. Si ustedes siguen el material que yo les mandé, ahí van a encontrar toda la información. En las enseñanzas principales encontramos primero el evangelio, el poder de Dios para salvación a todos los que creen. Ese es el enfoque principal de la epístola. El evangelio revela la justicia de Dios por medio de la fe. Dios derrama su ira sobre el pecado y sobre toda injusticia. Dios se ha revelado a sí mismo en la creación. La mayoría de los hombres eligen ser su propio Dios y vivir una vida de pecado. Todo esto estaba ahí, está basado en el capítulo 1 de Romanos. Todas estas enseñanzas que ustedes los pueden encontrar. Las otras enseñanzas es la persona que juzga a otra persona se condena a sí mismo. La persona, hay otra enseñanza allí que habla sobre que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La persona que adopta un código de ley moral obliga, a ver, creo que me pasé, perdón. Creo que, déjame ver, está bien. Ya. La persona que adopta un código de ley moral es obligado a obedecer completamente esa ley. Eso tiene que ver con lo que vimos sobre la ley que impulsaba a los judíos a hacer cosas que no eran apropiadas, a completar con cosas secundarias para completar la salvación. Los judíos adoraban la ley en lugar de adorar a Dios, que fue quien dio la ley. Los judíos permitieron que el ritual de la ley sustituyera su relación con Dios. También tocamos el tema de que todos los hombres han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios y están bajo condenación por causa del pecado. Otro de los temas que trata el libro de Romanos, que la salvación es el don de Dios por la gracia hecha posible mediante la muerte vicaria de Cristo
como un sacrificio sustitutivo y por la paga de nuestro pecado. El enfoque principal de Romano es la justificación es por la fe sola. La justificación es por la fe sola. Y eso es lo que estuvimos viendo también nosotros, que dedicamos un tiempito. Abraham fue salvo por la fe antes de ser circuncidado, antes de que fuese dada la ley. Eso está en Romanos 4. Abraham es el padre de todos los que por medio de la fe reclaman la promesa de Dios de salvación. La salvación no puede ganarse, ni comprarse, ni merecerse, ni heredarse. La salvación es solo por fe. Todos estos son los temas que hemos ido pasando viendo. El pecado de Adán trajo la maldición de la muerte física, espiritual, separación de Dios a todos los hombres. Y la naturaleza del hombre, la imagen de Dios, es el hombre que cayó cuando Adán pecó. El acto de justicia de Cristo al morir en la cruz hace posible la regresión de los efectos del pecado. En Cristo, un creyente ha muerto al pecado y por lo tanto está libre del pecado. También otro de los temas que tratamos es que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Otro del enfoque que hace el libro de Romanos es que la ley es buena y su propósito principal fue revelar la justicia de Dios y la pecaminosidad del hombre. Cuando intentamos vivir libres del pecado con nuestros propios esfuerzos, fracasamos. No hay ni aún uno justo. Y los que están en Cristo Jesús no están bajo condenación por el pecado. El creyente debe andar en el poder del Espíritu Santo y vivir una vida de justicia. Otra de las enseñanzas que encontramos ahí en el libro es el Espíritu Santo ora por nosotros en nuestra debilidad, de acuerdo con la voluntad de Dios. Otro de los temas que Dios hace, que a los que le aman, todas las cosas le ayudan para bien. Otro de los temas que también tratamos, Dios ha predestinado a los creyentes para que sean conformados a la semejanza de Cristo. Y otra de las enseñanzas que encontramos es que la elección para la salvación y para el servicio están basados en la misericordia de Dios, no en el mérito humano. Y como el Creador, Dios es soberanamente libre de hacer lo que Él desee. En todas las generaciones siempre ha habido un remanente fiel. Israel tropezó porque intentó obtener la justicia cumpliendo la ley, la cual nunca fue diseñada para traer salvación al ser humano. Cualquiera que invoque y crea en el nombre del Señor Jesús será salvo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será
salvo. Eso es lo que nos dice Romanos 5:8. Todos los creyentes deben involucrarse en compartir el evangelio de Jesucristo. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Lo que Dios le da, ahí va a permanecer para siempre. Ahí el hermano se sale a cada rato, el hermano. La respuesta apropiada de Dios por parte del creyente es presentarse a Él como un sacrificio vivo. Eso es lo que estuvimos viendo ahora. El creyente debe de ser transformado por la renovación de su entendimiento a través de la palabra de Dios. El creyente no debe permitir ser conformado a las normas de maldad que imperan en el siglo que nos toca vivir. El creyente debe verse bajo la perspectiva de Dios como un miembro del cuerpo de Cristo. El creyente debe vivir rectamente y vencer con el bien, el mal. Todos esos temas fuimos los que hemos considerado hoy, que son las enseñanzas principales. El cristiano debe conducirse en sujeción a las autoridades superiores. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. El castigo con la pena de muerte capital es bíblico. Es una de las preguntas. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El cristiano debe ser un buen ciudadano. La vida del cristiano debe ser gobernada por la ley del amor. El cristiano no debe juzgar o condenar a otro creyente con sus críticas. Tratándose de asuntos debatibles, el cristiano debe respetar la opinión personal de otros creyentes. Debemos de aceptarnos unos a los otros, tal como somos, ya que Dios nos aceptó en Cristo, tal como somos. En lo único que debemos gloriarnos es el evangelio de Cristo y en el poder de Dios. Debemos aspirar a predicar el evangelio donde no haya sido escuchado. Dios está buscando obreros que posean un espíritu de servicio. Y debemos estar siempre alerta y en guardia contra falsas enseñanzas. Todos esos son los temas que hemos visto hasta ahora y las enseñanzas principales que abarca la carta a los romanos. Entonces, ahora viene la parte práctica para ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en este examen de Romano? En su material
que se les envió en su folleto que ustedes tienen, si no lo han impreso, pero lo tienen ahí en su WhatsApp. Yo quiero de estas enseñanzas que le acabo de enumerar, que son como unas 40 enseñanzas que trata el libro de Romanos. Ustedes la van a leer en la parte que dice justamente las enseñanzas que encierra el libro de Romanos, las enseñanzas prácticas que tiene. Le vuelvo a volver atrás, tienen que encontrar ese capítulo en su folleto. Enseñanzas principales de la epístola. Ustedes van a encontrar eso en su folleto y ahí aparecen toditas estas enseñanzas que es la que ya hemos ido pasando durante el estudio de Romanos. De estas listas de enseñanzas que hay, que son como unos 40 temas que están allí, usted va a tomar 3 de ellos. 3 de ellos. Lo que a usted se le apega a su corazón. 3 de ellas. Y de esas 3, haga su comentario al respecto de lo que usted puede llegar a entender y comprender de lo que hemos venido estudiando. Debe ser su trabajo por cada enseñanza en una página, pero escrito a un espacio de 1,5. De 1,5. Para que así usted tenga suficiente espacio y no necesita, porque si lo hace un espacio, tiene que escribir bastante, pero espacio y medio, usted lo va a hacer bastante corto. Digamos que una hermana decide tomar el tema de lo que vimos hoy día, que el creyente debe ser transformado por la renovación de su entendimiento a través de la palabra de Dios, que está en Romanos 12:1. Así que, hermano, ruego por la misericordia de Dios, y en el 2 dice, no conforméis de este siglo, sino transformado. Usted va a leer el versículo y va a tratar de leer en algún comentario o en alguna Biblia que tenga una explicación sobre lo que le da a entender ese pasaje y escribe allí. Solamente una página a espacio y medio, que se le va a hacer como unas 10 líneas, 10 o 12 líneas allí. La idea es que usted saque provecho de cada una de estas enseñanzas. Tratándose de asuntos debatibles, el cristiano debe respetar la opinión de otros creyentes. Cuando dice que debemos de los más fuertes, debemos soportar a los más débiles en la fe. Ahí hay como unos 40 temas que ya les pasé. Entonces ustedes igual lo tienen en su hoja. En su hojita están todos esos temas. Después de que dice, otra vez vuelvo atrás. Pastor, yo no tengo ese del libro de Romanos. ¿Cómo que no tiene? Si a todos les mandé, les pregunté bien lo que todos recibieron. No, pero yo no creo que impreso es, no lo tengo, oiga, y todos mis archivos ya los eliminé. Ay, hermana. Entonces, ¿cómo Gracias, María. Ya, gracias, Chivo. A ver, pastor. Está. Enseñanzas principales de la epístola se llama. Ahí están todos esos temas. Están como 40 temas. Exactamente, de la 21 en adelante. Por ejemplo, el primero que aparece ahí, el evangelio es poder de Dios para salvación. Usted coge ese y describe. Está en Romanos 1:1, creo que 16, 17.
porque no me avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, primeramente, y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Y usted hace una explicación, ¿cómo entiende este pasaje? Hay Biblias que tienen notas. Si usted tiene una Biblia de estudio, ahí tiene la información, sino a un comentario bíblico. Otro va ahí, también puede decir, bueno, Dios se ha revelado a sí mismo en la creación. Ahí está, ahí mismo en ese capítulo está, porque el versículo 18, porque la ira de Dios se revela del cielo, ahí está explicado la revelación de Dios. Usted explica ahí cómo se ha revelado, de qué manera, cómo lo ha hecho. Pero está también en las primeras páginas cuando empezamos el estudio de Romanos. Y solo tome 3 temas. Un tema por página escrita a espaciada a 1,5. No a 2 espacios, sino a espacio y medio. Y ese es todo. Solo 3 temas, la que usted gusta. Los que son esposos hacen por separado sus temas. Cada uno escoge 3 temas. Amén, pastor. Amén. Porque amén, pastor. Que los que son esposos es la misma tarea. Si me vienen así, voy a ponerle la mínima nota, los 70 nada más. Es que ellos son una sola carne, dice el pastor. Pastor, yo siempre mando mi primerita. Allá Bueno. él, la copia. Bueno, entonces, Pastor, entonces recopilando más o menos lo que usted nos está poniendo ahorita aquí en la pantalla, tenemos 3 temas. Sí. O sea, puedo coger Dios se ha revelado a sí mismo de la creación y hago una explicación. Ajá, es una página por tema, dijo pastor. ¿No? Una página por tema. O sea, una página mínima. O sea, sí. Sí. Escrita a espacio y medio, nada más. No lo pongan a un espacio, sino a espacio y medio, para que así de ese modo no tiene que escribir bastante. Ya, Romanos, no tarea. Pastor, una consulta, una pregunta. Entonces, a ver, ¿vamos a hacer solo una página en los 3 temas o una página por cada tema? Por cada tema. Por cada tema. O sea, serían 3 páginas. Nada más. Ya. Ese es todo su examen. Facilito, hermano. Porque algunos me habían preguntado si tenían que llenar todo el folleto. Le dije, no necesitan llenar porque van a tener que devolverme un folleto completo cada uno. Y tengo que leer bastante. Mejor así, es más práctico. Es que, pastor, ahorita sí que nos han bombardeado de tareas, pastor. En serio. Eso no es mucho, hermano. La verdad es que da sentimiento y ganas de llorar, pastor. ¿Por qué va a llorar? Los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Hay hartísima tarea. A ella le da sentimiento todo, pastor, todo le da sentimiento. Ay, sí, me voy a llorona. Llorona. Sí, me da la llorona, me va a decir la llorona después. Bueno, hermano, bueno. ¿Estamos claros entonces, hermano? Sí, Muy pastorcito, ya estoy claro. Hay unos que ya han mandado la tarea de hecho, y alguno está muy bueno, de los viajes misioneros. Les felicito a algunos. Hay uno, no voy a decir su nombre, que me dio ganas de llorar. Le dio ganas de llorar y sentimiento y ganas de llorar. Un viaje misionero me lo puso en una sola página. Oiga, no me dice casi nada. Bueno, pero usted ya lo hizo. El que lo hizo sabe quién lo hizo. Optimizó tiempo. Pero no dice nada allí. Entonces, yo le puse por lo menos 3 páginas porque en verdad sé mucho que informar en un viaje misionero son largos. Si solo en la escritura bíblica, en los pasajes bíblicos, tiene mucha información. Pero hay otros que hicieron excelente, han hecho 4 páginas y está excelente.
muy bien, bien detallado, bien explicado y me gustó. Me gustó. Entonces uno han hecho tercer viaje misionero, otro han hecho segundo viaje y está bonito, se han esforzado. Pero también alguien ya mandó sobre Los Ángeles también y le felicito porque mandó como 15 páginas sobre Los Ángeles y muy detallado la información, todo eso y No, me faltan Sí, 2 páginas para el Sí, resumen. Lourdes la aplicada. A mí me faltan 14, pastor. No, a mí me faltan 2 para el resumen. Ah, pastor, eso le iba a preguntar. ¿El resumen del libro que usted mandó es todo el resumen o es una historia de ahí nomás que yo una tengo que sacar? historia nomás, una historia. Cualquiera la que me guste. La que le guste, la que le impresione Esa era ahí. mi duda, sí, entonces Chillo, está ¿tú bien. crees que me puedas pasar el libro también? Discúlpame que te moleste. También no tiene libro, hermana, usted. Pastor, es que lo que pasa es que tantas cosas que mandan y se me resetea, me sale que ya la memoria está insuficiente. Mándalo a la nube en un correo que tú tengas y ahí, de ahí lo lees. A tu celular y a ti, creo, oye. Tú tienes una ¿Cuánto mes? computadora, pon esa información en tu ¿Y computadora. cómo la pongo? Ya, después hablamos. Ya mando a alguien para que te explique. Ya ahorita mismo mando a alguien para que te explique. Ahorita mismo mando. Espérate unos 15 minutos, ya llega el taxi. Ya llega el taxi. Sí. No importa que sobre a que falte, Rocío. No importa que sobre a que falte. Es hasta el 19, Chío, porque el 20 yo no lo hice tampoco. El que llega a Jerusalén, ese ya es el 4º viaje misionero. Claro. Sí, porque ya cuando él llega, él hasta la isla, él se despide y él va a Jerusalén. Ese ya es el 4º viaje misionero. Eso del 21 al 14. Ana María, no hay A cuarto ver. viaje misionero. No hay cuarto viaje misionero. Ese Bueno, cuarto sí. viaje ya preso. Del 21 hasta el 23, Rocío, es nomás, hasta el 23. Bueno, pero se dice, Versículo pero 26. Pues ya tú eres generosa, eres tú. Pero ese cuarto viaje no es misionero. Ya ese cuarto viaje ya es ya preso. Sí, lo que pasa, Pedro, es que muchos autores lo toman como un 4º viaje misionero. Puede ser que ya lo haya leído. Mire, el tercer viaje empieza, vaya a Hechos capítulo 18, versículo 22. Y en el 24 empiezan ya descripción del tercer viaje misionero. Así es. Sí. Ya. Y luego va hasta el capítulo 20. Hasta terminar el capítulo 20. El pastor, yo tengo del 21 del capítulo hasta el capítulo 21, versículo 16. Ya, hasta el 16. A ver, déjame. 21, 16. Sí, hasta ahí llega. Muy bien. Ajá, ya en Jerusalén. Muy bien. Y recuerde que ponga el detalle de qué fue lo que más le impresionó de ese viaje misionero, ¿no? Lo pone allí. Una enseñanza. Muy bien, hermano. Bueno, más preguntas que tengan, hermano. ¿Estamos claros? Ah, Sí, otra pastor, cosa. estamos claros. Creo que el hermano, déjeme ver a alguien. Yo tengo aquí ya. Es porque yo imprimo lo suyo, sus hojas, y yo las voy leyendo, impresas. A ver, yo tengo uno aquí que si usted no me pone
su nombre, déjeme, yo tuve que ponerle a alguien aquí el nombre, viene en el correo. El hermano César. Amén, pastor. Me Póngale olvidé, el nombre de pastor. su trabajo porque no tiene Sí. nombre. Ya, pastor, sí. Ya después quise poner, ya había enviado. Ya, póngale siempre el nombre porque yo después no sé quién, tuve que ir a buscar el correo. Dije, a ver, ¿quién me mandó este correo? Bueno, gracias que en el correo Ok, viene. pastor, ya, para la próxima. Pónganle a todos nombres, muy importante. Muy su bien, muy nombre, bien. Muy bien. porque así yo puedo ver. Muy bien. Bueno, Yo el sé que no era hermano- mío, pastor. Yo sé que ese trabajo no era mío porque no he mandado nada. Por eso digo, no. Ok, muy bien. Ahora tenemos con